Entonces, la difusión es lo que utiliza es un gradiente de concentración. Y aquí les puse un dibujito, ¿vale? Esta cosa azul es la membrana semipermeable. Aquí tenemos muchas moléculas que vamos a hacer el ejemplo de su paciente. Tiene 100 de Boon, tiene 8 de fósforo, 7 de potasio. Y del otro lado, esto es la sangre del paciente, ¿no? Aquí, esto que les... Esto es la sangre del paciente y de este lado es el lado del dializante. Quedó terrible. Pero es del lado del dializante. El dializante no tiene nada de nitrógeno de urea, no tiene nada de fósforo, no tiene nada de ácido úrico. Entonces, lo que sucede es que las moléculas pasan por gradiente de concentración de mayor a menor concentración, literal. Así van pasando las moléculas. ¿Ok? Este movimiento es pasivo. ¿Ok? Es decir, no requiere energía, no muy pesada. Lo vimos en una imagencita, en alguna clase. La albúmina, la La albúmina. albúmina, exactamente. La albúmina es grande. ¿Ok? De todos modos, en ciertos procesos de hemodiálisis sí puede pasar. ¿Ok? Pero no tanto como la creatinina o el potasio. Esos son facilísimos de que pasen. ¿Vale? Entonces, es- sí, literal es así. Vamos a poner el ejemplo como si fuera el rollo de papel. Ah, como un rollo de papel del baño, básicamente. Entonces, más o menos así funciona un filtro, ¿ok? Si ustedes desdoblan un papel de baño, ¿ok? Si lo tienen aquí así, ¿no? Uy, terrible. Y lo desdoblan, queda una tira gigante, ¿no? De papel. A esto se le llamaría el área de superficie de su papel de baño, ¿ok? Un filtro es igual. Vale, entonces yo Sí, creo que profe. sí. Va. Ante más área de superficie, pues cuesta más caro, ¿ok? Luego, el tamaño del poro de muchos filtros de diferente tamaño de poros. La carga eléctrica, eso no varía mucho y el tamaño molecular. Ahora, esto que les pongo acá es digamos, como una tablita gráfica donde en este eje vemos el tamaño molecular de cierto soluto y el aclaramiento de ese soluto a través de mi membrana, donde, bueno, intervienen varias cosas, la carga eléctrica, la unión a proteínas, la qué tan hidrofílica es mi molécula, ¿ok? Y obviamente entre más pesado es una molécula más grande, se dializa menos, ¿ok? Está en el área baja de del aclaramiento que una molécula muy chiquita se aclara muchísimo, ¿ok? Está en el borde alto del aclaramiento. Aunque aquí algo importante, principalmente, bueno, lo que importa mucho es esto, si están unidas a proteínas. Que hay muchas moléculas, no sé, un ejemplo, un antibiótico, ¿no? Que se une a una proteína para poder funcionar. Este, este, obviamente, ¿ustedes qué piensan? ¿Una molécula que está unida a proteínas se idealiza más o menos?
Se dializa más, profe. Ahí no te entendí, más o menos. Se dializa más. A ver, ¿por qué más? No hay preguntas malas, ¿sale? O sea, tú dime lo que tú piensas. Lo que pasa es que se va a dializar menos, ¿ok? Porque al estar unida a proteínas, vamos a poner el ejemplo acá. Si no le tienen a mis dibujos, me dicen, ¿eh? Porque luego está horrible. Tenemos un sodio, ¿ok? Que el sodio usualmente pasaría por aquí porque pues, es bien chiquito. Es un ejemplo, ¿eh? Y este sodio está unido ahí por unos puentes de carbono a una albúmina, que es gigante. La albúmina es una proteína, ¿vale? Entonces, como está unido, le cuesta más trabajo pasar por aquí y no pasa, es decir, se dializa menos, ¿ok? Entonces, hay que conocer qué sustancias o qué moléculas están unidas a proteínas, ¿vale? Entonces, todo eso interviene al momento de que dializamos a alguien. Luego dijimos, con esto admitimos a esta persona, ok. La difusión es como cuando nos hacemos un té, ¿ok? Tienen su tacita con agua caliente y le echan el sobre y empieza a difundir el contenido de su sobre, ¿no? El sabor, ¿ok? Porque el agua caliente tiene cero té de manzanilla y el sobre tiene 10.000 moléculas de té de manzanilla, entonces se hace su té, ¿ok? Ahora, la convección, no sé si alguien se ha hecho, conoce o toma café mediante una prensa francesa. Sí. No, yo no, profe. Yo solo lo he visto. ¿Y cómo es? ¿Cómo es eso? O sea, Mm, ¿Qué tienes que hacer para que se haga tu café? es un tubo Ajá. y pones el café abajo, no, Sí. arriba, no, Y sí, abajo, ¿no? ya. Y luego Sí, pues ahí se lo avientas. Luego, ajá. pones agua muy caliente. Bueno, tiene como una prensa como tal. Y después le pones agua y pues Ujú. presionas y entonces como que el sabor del café sube, algo así. Y Ok, se hace más bien bueno, o se sea, como que se presionas los difusiona. granos de café y suelta el sabor a café con el agua muy caliente y la prensa. perfecto, perfecto. Ok, está muy bien. Si no, a ver, déjenme, voy a descargar una aquí, prensa francesa, y se los mando al chat. Ahí cómo funciona es que ustedes ejercen cierta presión, ¿ok? Para que se haga su café, ¿ok? Ahí no es un movimiento pasivo, ustedes hacen algo para que se haga su café. Entonces, así funciona la convección, ¿ok? Otro ejemplo de convección es cuando, se guardó la foto, cuando un tsunami, han visto un tsunami, unas fotos de un tsunami, cuando va arrastrando todo el líquido por todas las cosas a través de las calles de la ciudad, ¿ok? Más o menos es como otra semejanza de la convección. Ahí les mandé una fotito. Entonces es un transporte activo, ¿ok? Y requieres una sustancia, una fuerza para arrastrar tus solutos, ¿ok? Y eso es gracias a una presión hidrostática, ¿ok? Que tú le echas un solvente, que alguien por ahí lo dijo, con una solución, ¿ok? Que es el solvente. Y esta convección nos ayuda a dializar moléculas de mayor peso molecular, ¿ok? Entonces, lo que hacemos usualmente es que le aventamos agua aquí
a la sangre del paciente, recuerden que esta es la sangre, lo que hace a grandes rasgos es que empuja las moléculas, ¡pum!, a través de los poros que ya existen. ¿Ok? No sé si queda un poco más claro, las arrastra las moléculas, el agua que tú mismo le estás poniendo a tu paciente. Ahora, la ultrafiltración, como seguramente lo preguntan ahí, "Ay, ¿cuánto le ultrafiltraron? ¿Cuánto le extrajeron?" Es la remoción de líquido que literal tú le extraes a tu paciente aplicada a través de la membrana semipermeable y para extraerle líquido se utiliza el mecanismo de convección. Por difusión no le puedes extraer volumen, ¿ok? Y hay una gran duda, o no sé si les ha pasado a ustedes, hay ocasiones que únicamente programamos extracción de agua, no les damos diálisis a través de las máquinas, ¿ok? A través de este líquido que extraemos sí podemos aclarar algunas moléculas, pero es bien bajito. Ahorita dializando. Entonces, vamos a poner aquí, seguramente han visto un paciente que está en hemodiálisis, está aquí su paciente, tiene un catéter aquí, tiene dos líneas, tiene la línea arterial, tiene la línea venosa que va para acá. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Sí, Entonces, ¿alguien sabe por qué es arterial y venoso? ¿Va a una arteria ese catéter? ¿O qué opinan? por el Porque flujo de sale la sangre. sangre desoxigenada y sale la sangre oxigenada. No, la diálisis no oxigena, no es como un ECMO, no. Esa no sería la respuesta tan correcta. O sea, sí va una línea arterial y una línea venosa. Es Pero va a porque una arteria. Seguramente han visto un catéter, hasta tiene una línea que es color rojo y una que es azul. Sí, es Es que porque la hemodiálisis actúa como un circuito cerrado, ¿no? Donde pues la sangre, digamos, es tratada y se devuelve. Ajá. Y luego, sí está bien es, eso. Pero es ¿qué más? porque solamente, por ejemplo, las venas nos van a ayudar a entrar y las arterias solamente son de salida. No. Ok. ¿Saben a dónde va el catéter de alto flujo que se conoce en algunos lados, el Majorcar, el Niágara? ¿En qué vaso está puesto? en la vena cava. Lo ponen a veces en la yugular y a veces ocupan unos que son tunelizados. Van a vena, pero tienen el color rojo y el color azul, solamente como para distinguir la sangre que entra y que sale, o sea, la que ya está, digamos, filtrada y la que no se ha filtrado. Ok, eso está súper. Ok. Usualmente todos los catéteres, la gran mayoría entran por la vena yugular, la vena yugular externa. Ok, hay unos que se ponen subclavios, que yo no recomiendo eso, o femorales, ¿no? Y la punta va a la vena cava superior, como bien lo dijeron por ahí. Ok, entonces, como es un catéter, seguramente lo han visto así, uy, entra, ok, y acá, más o menos así. Ahora, tiene unos hoyitos aquí y un hoyito de lado, ok, porque como bien lo dijeron, por una línea aspira sangre y por la otra lo devuelve, ok, pero se saca y se devuelve a la vena cava, ok. Es lo único que le hace la diferencia es que por el arterial, en teoría, usualmente extraes la sangre y por la vena se la regresas a tu paciente, ¿vale? Ahí, ojo, ustedes que van a estar en terapia intensiva. Vamos a poner el ejemplo. Ok, este es su catéter.
Este es tu vena cava. Y este lo tiene yugular derecho, ¿no? Y luego, por acá, tu paciente tiene un catéter, una línea media, que todos ubican eso, o un PIC, ¿no? ¿Sí los ubican? No sé, no, yo no, Un línea media, un catéter PIC, un catéter largo, ¿no? no los he visto ya. Bueno, acá no Ah, se usa mucho. ok, bueno, es un catéter que se pone en la vena braquial del brazo y se vuelve un catéter central, ¿ok? Entonces, o un catéter central, imagínense, ¿no? En la vena yugular izquierda, que así van a ver un chorro de pacientes, le entra un catéter central. Vamos, ahí me puse. ¿Ok? Entonces, ¿qué le ponemos por el catéter central? Aminas, ¿no? Entonces, imagínense, este catéter está aspirando. ¿Ok? Lo que me van a investigar para el lunes es cuánta diferencia, y eso lo tiene que estar checando usted. Tiene que tener un catéter central o línea media de su catéter Majorcar alto flujo Niágara de diferencia para que no le robe las aminas. Eso pasa. Y luego, es que está bien chocado mi paciente. No jalan las aminas, ¿vale? Se supone que Entonces, cuando los ponen izquierdos sí los tienen que dejar un poco más, pues sí, más adentro, ¿no? sí, porque sí, es eso, pero es que tiene que cruzar todo desde el otro lado hacia la vena cava superior. Eso es una realidad. Existen algunas fórmulas para sacar la medición de cuántos centímetros lo debes de dejar adentro el catéter. ¿Vale? Lo que tienen que investigar es cuánto tiene que tener de diferencia entre un central y el otro para que no le quite las aminas a su paciente. ¿Vale? Y eso lo vemos usualmente pues, en las radiografías de tórax, ¿no? Ahora, entonces ya hablamos sobre el catéter. Entonces le extrae la sangre aquí como viene la A, así viene la sangre para acá. Esto es el filtro, ¿ok? Esto que viene aquí. La sangre pues pasa y se regresa y se lo regresa al paciente. Ahora, esta es la parte, digamos, de la sangre. Del otro lado de la membrana semipermeable pasa el líquido dializante, que el líquido dializante se genera en la máquina de hemodiálisis con agua, ahí, con agua, con un ácido, con una bolsita de electrolitos, se mezcla y lo avienta al filtro. ¿Para qué? Para que tenga este paso de moléculas de mayor a menor, si se fijan. Y esto sí pasa, la sangre va hacia un sentido y el líquido dializante va al otro sentido. Es decir, por aquí entra el líquido y se extrae por aquí. ¿Ok? Eso es para que durante toda la longitud del filtro haya un gradiente de concentración. Posteriormente, bueno, aquí se genera la ultrafiltración y se tira todos los desechos. Vale, un punto importantísimo que nosotros tomamos en cuenta es el flujo sanguíneo, que es lo que dice acá, esta partecita. El flujo sanguíneo es la cantidad de mililitros minuto de sangre que yo le extraigo al paciente para que pase por aquí. ¿Ok? Los flujos usualmente pueden 10 es nada, no, se coagularía tu filtro, ¿ok? Pero pueden ir desde los 200 hasta 300 mililitros por minuto, ¿ok? Imagínense, es bastante. Entre más flujo sanguíneo nosotros hacemos, hay mayor aclaramiento de ciertas moléculas. Aquí viene, se expone, ¿no? Acá en el eje de las Y viene el aclaramiento, en las X el flujo sanguíneo y cómo se va aclaran más las moléculas al estar en flujo sanguíneo más elevado. Ok, hay algo que se llama hemodiálisis de alto flujo, no nos vamos a detener mucho de esto, pero viene un poco en boga, lo que hace esto es que es una membrana de alta permeabilidad y interviene algo que se llama la retrofiltración, no nos vamos a detener en eso. Y bueno, este hemodiálisis nos ayuda un poquito a extraer moléculas de mayor peso molecular.
Ok, eso me lo voy a saltar. Ok, y la hemofiltración es, la hemodiálisis utiliza difusión, ¿ok? Y la hemofiltración utiliza la convección, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ok? Aquí vamos a dibujar al paciente. Si tienen alguna duda durante lo que estoy diciendo, me dicen, ¿eh? Porque a lo mejor son temas que nunca han visto. Entonces, acá tiene su catéter, su cliente, entra aquí, le regresa por acá, ¿no? Entonces, en la hemofiltración donde se utiliza convección, requerimos esta fuerza de arrastre que platicábamos, ¿ok? Entonces, para hacer esta fuerza de arrastre, lo que nosotros hacemos es que le inyectamos un líquido de sustitución al paciente, ¿ok? Ese líquido de sustitución se genera en la máquina de hemodiálisis y lo que hace es que tiene como unas llaves para ponerlo antes del filtro, que se llama predilución, o después del filtro, que se llama postdilución. Entonces, lo que hace esto, y aquí viene representado en este dibujito, es que al tener estas moléculas, estas bolitas son el agua, ¿ok? Al tener el agua, lo que hace es que empujan a través de su membrana a las moléculas que están representadas en los cuadritos y ya aparecen las moléculas del otro lado, ¿ok? Ahora, hay hemodiálisis, que ya está acá, hemofiltración, y hay algo que se llama hemodiafiltración, que es la combinación de hemodiálisis y hemofiltración. Entonces, en esta modalidad, lo que hacen son las dos cosas, ¿ok? Es el mismo circuito que ya habíamos visto, únicamente se agregó esta bomba, ¿no? Esa no la tenía la previa. Lo que hace esta bomba de HDFS hemodiafiltración es que por acá la avienta el agua al paciente. Esa agua claramente le llega al paciente, le entra al paciente, ¿ok? De todos modos, cuando llega a esta parte del circuito, se le extrae, ¿ok? Se le extrae el líquido, bueno, en específico sería aquí. Se le extrae el líquido al paciente que le inyectaste para hacer la convección, ¿ok? Estos son los dibujitos que les decía de postdilución, predilución. Esto, la verdad es que personalmente nunca lo he utilizado, lo de mix dilución, es decir, pre y post, o MIF tampoco personalmente lo he utilizado. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto hasta ahorita? Vale, vamos a ir avanzando. Ahora, de estas modalidades de post y pre tienen algunos beneficios y contras, no nos vamos a detener en eso, no creo que sea necesario que ustedes lo tengan en mente. ¿Ok? Ahora, en este dibujito me parece bastante bonito. ¿Por qué? Hasta acá abajo viene el peso molecular, ¿no? Ya lo habíamos visto. La urea está chiquita y la albúmina es gigante. Luego viene difusión, que es hemodiálisis, que viene aquí. HD es hemodiálisis. Y convección, que lo que utiliza es hemofiltración, ¿no? Ahí está la hemodiafiltración y la HD de alto flujo, que lo mencionamos. Entonces, aquí lo que quiere decir esto es que moléculas más grandes se dializan mejor con terapias convectivas, ¿ok? Y moléculas chiquititas se aclaran mejor con hemodiálisis, ¿vale? Ahora, ¿se acuerdan de este líquido que le pasamos a nuestro paciente en la hemofiltración? Existen muchos estudios, que es lo que les vengo acá a comentar. No sé si... A ver, denme un segundito.
Ok, lo que viene en esta tabla, o bueno, las personas que me comentaron que sí habían visto a alguien hemodializar, ¿ok? No sé si a su paciente le ultrafiltraron algo de líquido y si recuerdan cuánto fue. No sé si recuerdan. ¿Puede repetir Eh, la A veces, pregunta? sí, fueron aproximadamente, bueno, en una A su ocasión paciente que 2. lo hemodializaron. Ujú. 2 litros. 2 litros es poquitín. yo Y por de, ejemplo, Fracturas musculares, mejoran la circulación. Bueno, te relajas de alguna manera. ¿Qué tal? De verdad, Rocío. Además, tiene 5 modos Alguien está viendo a Rocío ahí. de controlito para que ustedes elijan. Yo, bueno, filtran 3.5 litros o hasta 4. Ándale, 4 litros sí está más importante. Existen múltiples relaciones sobre la cantidad de ultrafiltración y el riesgo de mortalidad. Aquí, esto que dice acá, Dobbs, Turkish Contact, esos son estos estudios que evaluaron eso, ¿no? Entre más litros de ultrafiltrabas, es probable que haya más mortalidad, ¿ok? Ahora, tu membrana, ¿ok? Que es el dializador. Este dializador es el que provee la transferencia de los solutos de líquido, ¿ok? Esta membrana separa el compartimiento de la sangre y el dializante, ¿ok? Ahora, este transporte se debe ¿a qué? A un gradiente de concentración, ¿ok? Que ya lo hablábamos, es la difusión. Hay otros donde se aplica una presión hidrostática, como en la convección, y otros puntos que tienen relevancia es el tamaño de los poros, el grosor de la membrana, y si es hidrófobo o hidrofílico. ¿Esto de hidrófobo o hidrofílico alguien lo ha escuchado? ¿O alguien tiene alguna idea? Es que es como la afinidad que tiene, ¿no? Pero hacia el agua. Eso, Pero, exactamente. pero es que bueno, hay una diferencia entre esas dos, pero ya no sé cuál es. hidrofílico es el que Ok. tiene afinidad al agua, ¿no? Y el hidrofóbico el que no. Hidrofílico es que hidrófobo es como las Es, fobias, así se lo ajá, pueden aprender. Fobia, pues no te gusta. Hidrofílico es que, pues si eres afín a, ¿ok? Entonces existen moléculas hidrofóbicas o hidrofílicas. Como lo platicábamos, esta membrana aumenta su eficacia entre más superficie tenga, ¿ok? Entonces, como les decía, su filtro, que es como un papel, ay, salió terrible, un papel de baño, si ustedes lo desdoblan, si hace 1.2 metros cuadrados, 1.5 hasta 2, uno de 2.1 es muchísimo, ¿ok? Obviamente, entre más área de superficie, más sangre va a poder pasar por aquí para dializarse, ¿ok? Entonces, existen múltiples tipos de membranas. Antes eran de celulosa, esto ya no se utiliza porque eran muy poco biocompatibles y hacían reacciones alérgicas a la celulosa, ¿ok? Hay unas semisintéticas y las sintéticas. Usualmente ya casi lo más que se utiliza son las sintéticas. Ok, hay polisulfonas, etilenos, poliamidas, ya depende la marca, ¿no? Y usualmente estas sintéticas tienen muy buena biocompatibilidad, ¿ok? Más o menos, miren, esto está padre. Ok, estas son unas fotografías electrónicas, ¿ok? Donde vienen los tamaños de los poros y cómo son estos filtros, ¿ok? Entonces, vean qué pequeñitos son los poros que tienen 200 micrómetros, ¿ok? 200 micrómetros, 200 micrómetros. Viene una de celulosa, polisulfona
y polietilsulfona, ¿ok? Entonces, ¿cómo se ve aquí las estructuras? ¿Ok? Estos son los poritos de ese tipo de membranas. Entonces, hay dos, que es el coeficiente de transferencia de masas o el COA y el coeficiente de ultrafiltración. Prácticamente el coeficiente de transferencia de masas nos dice qué tan bueno es tu filtro, ¿no? Para eliminar solutos, uno alto, de COA alto es el que mejor va a aclarar solutos, y un CUF es el coeficiente de ultrafiltración, es qué tanto volumen de ultrafiltrado puede generar por hora. Obviamente un COA alto con un CUF alto, digamos, sería tu mejor membrana. Ok, nada más, no quiero que se aprendan eso. Esto ya no se borró. Ok, esto me lo voy a saltar. Esto también me lo voy a saltar. Ok, y ya aquí hay algunas, estas ya son las marcas de las membranas, ¿ok? Hay una que se llama Terranova, que se hace ahí en México, el Revacler, que también hay en México, el Cordiax, el Solasia, ¿ok? Y aquí, como pueden ver, son las marcas, ¿no? Baxter, Vibram, Medtronic, Baxter, este es Fresenius. Seguramente han visto esto y cómo tiene diferentes CUF, en grosor de la membrana, el diámetro interior, el coeficiente de cribado de estas moléculas, la superficie. Vean, aquí vienen de 1.8 metros cuadrados, 1.8, 1.7, 1.6, ¿vale? Entonces hay muchísimos, ahí depende por la que hay en tu hospital. Y esta dibujito, la verdad es que resume todas las cosas, ¿ok? Que tienen que ver con tu membrana, ¿no? Desde la composición, la estructura, el CUF, el COA, la naturaleza, si es de celulosa, la biocompatibilidad, si es hidrofílica, etcétera, etcétera. Ok, esto me parece súper relevante, ¿ok? Porque los pacientes, no sé si les ha tocado, usualmente los que no están en hemodiálisis están súper restringidos, ¿no? No están comiendo proteínas. ¿Por qué? Para que no te vaya a subir el nitrógeno de urea. Ya que los ponemos en hemodiálisis o diálisis peritoneal, pues obviamente en este tipo de terapias pierden proteínas. ¿Ok? En hemodiálisis, usualmente se pierden 2 gramos, imagínense, 2 gramos por 4 horas de terapia de albúmina. Y obviamente, si aplican convección, se pierden más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes le están aplicando agua y pierden mucho más solutos. Entonces, por ejemplo, aquí les puse, ¿no? Un paciente con hemodiafiltración, que es cuando se utiliza convección y difusión, puede perder de 4 a 6 gramos de albúmina y 9 de proteína. Y a una terapia mucho más tranquila, pierden 3, 4, de 5 a 6, 8, ¿ok? Entonces eso tómalo en cuenta. Un paciente que está en terapia sustitutiva debe de comer súper bien. Ahora, el tratamiento de agua. ¿Alguien, estos pacientes que han visto que los hemodializan, saben de dónde sale el agua que se utiliza? ¿O han visto de dónde sale? ¿O de dónde creen que sale el agua que se utiliza? ¿Alguna idea? Pues, por ejemplo, en el hospital, acá hay unidades Sí. que son especiales para hemodiálisis, entonces yo creo que han de tener reservas o alguna toma ¿Tú, Brenda, eres de INER? de nutrición. De Nutri. Ah, ok. Por ejemplo, Vale, acá en el INER tienen sus ósmosis me y el salí. agua es pues de la toma, bueno, de la llave, pues. Ok. ¿Alguna otra idea? Que no puedo ver. No sé qué hice. Ahí está ya. Ok. Perfecto, bueno. ¿Y esa agua que entra a la ósmosis, de dónde viene, sabes?
Pues la conectan a a la toma del agua, a la llave. A la llave. Ajá. Entonces, el agua con la que hemodializamos a la gente viene de la llave, ¿ok? No te estoy seguro, la verdad es que no conozco esa unidad, ¿ok? Pero, tenemos sistemas de tratamiento de agua, ¿ok? ¿Por qué? Porque claramente esta agua, pues, puede contener bacterias o algunos solutos que no queremos. Existen algunas guías internacionales, la que más se utiliza es esta que se llama AAMI, ¿ok? Y lo que vigila pues esa institución es que tu agua que utilizas en diálisis no tenga ni microorganismos ni endotoxinas, ¿ok? Y lo que se utiliza usualmente es agua ultra pura, ¿ok? ¿Vale? Y no debe de tener, esta es la tabla, es continuación de esta, ¿vale? Entonces no debe de tener nada de microorganismos que es ni endotoxinas, ¿ok? Entonces, ahorita, ahorita vamos a hablar, todo este es el sistema de aguas, ¿ok? Ahorita vamos a hablar de, importante, que aquí este es un tema ecológico que está ahorita en boga en los congresos de nefro, ¿ok? Imagínense una unidad de hemodiálisis que tiene 6 máquinas, 3 turnos, son 18 pacientes que están en hemodiálisis. Usualmente se requieren muchos litros de agua para dializar a los pacientes. Más o menos, sí puede estar aquí. El paciente se puede exponer hasta 120 litros de agua, pero sí hay una gran pérdida de agua en este tipo de sesiones, ¿ok? Entonces, el tratamiento de agua debe de pasar por varios filtros, ¿ok? Literal, el agua viene así de la llave PRO, ¿ok? Pasa por un filtro, este filtro es como literal de los de la casa, ¿ok? Luego pasa por un filtro que se llama multimedia, carbón activado, que hay otro de carbón activado, un ablandador del agua, pasa por otro filtro, pasa por luz ultravioleta, ¿ok? A través de una lámpara. Y luego esta máquina que se ve aquí es una... Ay, se me fue ahorita el nombre. Una ósmosis inversa, ¿ok? Esta es una ósmosis fija y ya que está limpio el agua, se almacena, ¿ok? Y de aquí ya pasa a, como les digo, cada hospital tiene su sistema de agua. Aquí por ejemplo, en el Instituto de Cardio hay un tinaco gigante donde cae el agua ultra pura y de ahí ya tiene las tomas de agua que van directamente a la unidad o de la unidad llenamos unos tambos para, por ejemplo, a dializar a los pacientes que son externos a la unidad de hemodiálisis. No sé si alguien ha visitado la unidad de acá por alguna razón. Vale, yo creo que no. Ok, entonces así funciona y así es como movemos la ultra pura porque debe de estar súper, 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 súper limpia. Ok, ahora, alguien comentó lo de la osmosis inversa. La osmosis inversa es una osmosis, es un aparato que tiene, que tiene ruedas y pues, literal llevan, ahí, en muchos hospitales también funciona así, llevan tanto la máquina de hemo, HD y su osmosis. Ya, las llevan juntas para poder dar la sesión, ¿vale? Ahí en el INER así funciona. Yo creo que fue quien comentó ese punto, no sé, ¿alguien ha tenido experiencia en otro hospital? Bueno, yo creo que ok, ahora la solución dializante, como les decía, dentro de las máquinas existen bombas que mezclan los concentrados, ¿ok? Y existe una relación entre ácidos, base y agua, que es 1:1.72 a 42, y lo que nosotros podemos modificar, si son estos parámetros, el sodio, el potasio que queremos en el líquido dializante, así como el bicarbonato, ¿de acuerdo? Un punto importante es que ciertas soluciones dializantes tienen glucosa, ¿ok? Ahora, también debemos de
anticoagular a nuestros pacientes, que seguramente también ustedes lo han visto. Hay muchos protocolos, hay pacientes que están anticoagulados por, no sé, porque tienen un trombo o tienen algo cardíaco que no necesitan de estar anticoagulado. Hay veces que ya no ponemos anticoagulación extra, ¿ok? Pero en unidades de hemodiálisis que va y viene la gente, se utiliza usualmente heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque la sangre al ir en un circuito extracorpóreo, es decir, las líneas, la sangre pasa por aquí, ¿ok? Y las líneas no tienen los sistemas de anticoagulación que nosotros tenemos en nuestros vasos sanguíneos, entonces es fácil que pues, se coagule aquí, ¿ok? Existen varios esquemas, ¿ok? Usualmente damos un vuelo inicial y después de mantenimiento 500 unidades por hora, es decir, le estamos aventando 500 unidades por hora de heparina, ¿ok? Ahí yo creo que me parece que sí también es importante que lo sepan y vigilar esto, ¿ok? Porque, como les digo, hay veces que lo único que parece que es importante es la ultrafiltración, ¿no? Que cuando se entregan, lo dializaron y cuánto, hay otras cosas, cuántas horas de sesión tuvo, si recibió hemodiálisis o no, cuánta heparina le pasaron, porque después se sangran los pacientes o ya tienen el TTP elevado. Hay muchas cosas, ¿ok? Que también tienen que andar preguntando. Hay algunos protocolos con heparina de bajo peso molecular, no es lo más común, ¿ok? Y me parece que eso es todo. Hoy estuvo mucho más amable la clase. Una Ok, tenemos, pregunta, dime, ¿se puede utilizar algún otro tipo de anticoagulante o solo la heparina? ¿cómo cuál? Pues, por ejemplo, una enoxaparina Es o esta ya cuando se van a sus casas heparina de la... bajo peso molecular. Cuando se van a sus casas, El apixaban, que también es como un tipo de anticoagulante. sí, sí, sí. Usualmente está usando apixaban, no le ponemos heparinas a la sesión porque ya está anticoagulado. Esa sesión la damos sin heparina, porque esta heparina que está aquí, ahí, esto viene conectado al circuito. No sé si han visto eso, o sea, tiene dentro de las líneas que da como su vuelta y así. Ejemplo, tiene una entrada de la heparina y tú programas la máquina y se la va metiendo de acuerdo a las unidades que tú programes. Respondiendo a la pregunta, sí, sí se puede. Gracias. No, ¿de qué? Vale, pues hoy fue sesión corta y yo creo que nos vemos presencial la otra que va a ser la última y vemos los dos temas. Cuídense mucho. Cualquier duda, nos vemos el lunes. Adiós. Adiós. Gracias, Doc. Bye. Gracias. Sí, doctor. Bye. Gracias, profe.